Vamos ahora a la convención de signos para los radios de curvatura, en los dioptrios esféricos y también para las lentes, que no son más que dos dioptrios esféricos, uno a continuación del otro. Entonces, hablemos de la refracción en un dioptrio. Lógicamente la lente vendrá otro dioptrio después, pero si la luz enfrenta un dioptrio convexo, el radio se toma como positivo. Fíjense, acá está la luz incidiendo de izquierda a derecha, pero bueno, si la luz enfrenta este dioptrio esférico, se ve que es convexo para el avance de la luz, entonces el radio es positivo. Podríamos agregar también o adornarlo también diciendo que si el dioptrio que enfrenta la luz es convexo, o sea, el centro de curvatura se halla en el lado refractado, o sea, por delante, el centro de curvatura, entonces el radio se toma como positivo. Ahora, si pasa al revés, si la luz enfrenta un dioptrio cóncavo, como pasa acá, que viene la luz y enfrenta este dioptrio cóncavo, el radio se toma como negativo. Podríamos agregar también que si la luz enfrenta un dioptrio cóncavo, es porque el centro de curvatura se halla en el lado incidente, o sea, por detrás del dioptrio. Entonces el radio va a ser tomado como negativo. Esta es la convención a utilizar para, como estamos diciendo, poder usar las mismas fórmulas del constructor de lentes, en el caso de las lentes, o de la imagen en los dioptrios esféricos, la misma fórmula, sin cambiar la misma. Entonces, para eso hay que cambiar los radios. Ya sabemos que en geometría no existen los radios negativos, pero ahora se va a tomar el radio, a veces positivo, a veces negativo, con el único objeto de hacer que no haya que modificar las fórmulas. En el caso del tema del constructor de lentes, de la fórmula del constructor de lentes, esta fórmula para la potencia de la lente o la recíproca de la distancia focal es igual a n-1 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Y R1 y R2 no son intercambiables en el sentido de que R1 es el primer radio que enfrenta la luz y R2 obviamente será el segundo, pero hay que ponerle los signos que corresponda a R1 y a R2 para meterse a esa fórmula, porque si no sale mal. Se pueden usar esta misma fórmula sin alterar nada de la misma fórmula se puede hacer a condición de tomar este tema que estamos diciendo, el radio positivo, si el centro de curvatura está por delante, por lo tanto en el medio emergente, por lo tanto la luz enfrenta un dioptrio convexo, ¿no? Como estamos diciendo con total claridad en el apunte. Eso es radio positivo. Ahora, si la luz enfrenta un dioptrio cóncavo, el centro de curvatura está por detrás y por lo tanto el radio se va a tomar como negativo. Esa convención es necesario adoptar para no tener que cambiar la fórmula, porque si siguiéramos insistiendo con que los radios son siempre positivos y todo lo demás, tendríamos que cambiar, tenemos una fórmula cuando el dioptrio es así, otra fórmula cuando el dioptrio es de la otra manera y sería un lío y poco práctico. Recuerden con respecto a lo cóncavo o lo convexo, que podemos recordar digamos, la analogía con la palma de la mano. Si uno ahueca la palma de la mano, ¿cierto? Uno se encuentra donde que acá tiene una concavidad. En la palma de la mano ahuecada es cóncavo. Mirado por el otro lado es convexo. Cóncavo, convexo. No podemos tener duda de qué significa cóncavo y convexo, ¿cierto? Entonces, para el avance de la luz, cuando enfrenta un dioptrio cóncavo, es porque el centro de curvatura está atrás. Ya pasó la luz por el centro de curvatura y luego llega al dioptrio. Y en el caso al revés, en el caso del dioptrio convexo, es al revés. La luz puede ir para la derecha, para la izquierda, para donde nosotros queramos, pero el concepto es así. Si el dioptrio que se enfrenta es convexo, radio positivo, cóncavo, radio negativo. Por supuesto que cuando tenemos una lente, la luz enfrenta sucesivamente dos dioptrios esféricos. Primero al pasar del aire al vidrio con un cierto radio R1 y luego del vidrio al aire con un radio R2. Los signos de estos radios son los recién indicados, teniendo en cuenta siempre el sentido de avance de la luz. ¿Por qué puse ese párrafo de tener siempre en cuenta el sentido de avance de la luz para catalogar
los dioptrios, porque, por ejemplo, en la lente biconvexa, ahí está aclarado, que es convexa, mirada desde afuera hacia ambas caras, esa es la lente biconvexa, como ya la hemos visto nosotros. Acá está la lente biconvexa, mirada desde afuera, desde el aire, se ve una convexidad mirada por acá y mirada por el otro lado. Pero acá, para ver si las caras son cóncavas o convexas, hay que mirar desde el punto de vista de la luz. Entonces la luz viene y primero enfrenta una superficie convexa, con el centro de curvatura por delante, radio positivo. Pero después, en el segundo dioptrio que hace la luz, ahora al salir del vidrio al aire, para la luz que sale del vidrio al aire, es una concavidad. Entonces el radio 2 va a ser negativo porque el centro estará detrás. Eso hay que tener cuidado porque es biconvexa mirada desde afuera, pero ahora que analizamos el sentido de la luz, es uno solo y no es desde afuera hacia adentro en todos los casos. Por ejemplo, acá pronto cuando hagamos los tipos de lentes, se va a mostrar esto. Acá tenemos, por ejemplo, la luz yendo de izquierda a derecha, por ejemplo, y se enfrenta con una primer cara, que es esta, y que corresponde a un radio 1 que es positivo, porque el centro está por delante. Y luego la luz pasa del vidrio al aire enfrentando un dioptrio cóncavo. Y ese radio 2 va a ser tomado como negativo. O sea, haciendo estas salvedades de los signos de los radios, podemos seguir usando sin problema la misma fórmula del constructor de lentes y además de poder usar la misma fórmula del constructor de lente para sacar la potencia de la lente o la distancia focal de la misma, utilizando los convenientes signos de los radios. A veces me va a dar positivo, F, cuando la lente sea convergente, o negativo, cuando la lente sea divergente, etcétera, etcétera. Además, también se puede usar con esta regla, con total seguridad, la fórmula que vimos antes, las fórmulas que vimos antes de las lentes, que son las del dioptrio esférico. No la lente, sino el dioptrio, una sola superficie esférica de separación entre dos medios de distinto índice de refracción. Ahí habían surgido dos fórmulas. La fórmula esta, ¿cierto? Que es la de la imagen en un dioptrio esférico, y ahí también importa el signo de R. Lo habíamos demostrado para un R positivo, que es un dioptrio esférico convexo, como el que se muestra en la figura, porque la luz avanza de izquierda a derecha, y para la luz es un dioptrio convexo, y el radio era positivo, y habíamos dicho que si la concavidad del dioptrio fuera la contraria, o sea, que si fuera de esta manera, un dioptrio cóncavo, tendríamos que tomar un radio negativo para seguir usando la misma fórmula. Esa es la gracia, seguir usando la misma fórmula. Si no, tengo que agarrar y crear una nueva fórmula, y a lo mejor me queda NA menos NB arriba en lugar de NB menos NA, o a lo mejor me aparece un signo menos acá en la NB, no sé. Hay que ponerse a trabajar, pero es muy complejo si vamos a andar usando una fórmula para cada tipo de dioptrio. Por eso es preferible tener esta convención de signos para tomar los radios, los distintos radios, tanto de un dioptrio solo como de una lente. Bueno, lo que viene a continuación ya lo dijimos, los radios R1 y R2 no son intercambiables al usar la fórmula del constructor de lentes. O sea, R1 es el primer radio que enfrenta la luz y R2 es el segundo. Después vamos a probar, cuando veamos esta tabla de los tipos de lentes, vamos a probar de que si la luz la hacemos venir de izquierda a derecha, como se sugiere acá, ¿no? O al revés, al final la distancia focal es la misma. Lo que pasa es que el radio que antes era 2, ahora es el radio 1. Y que antes era negativo, ahora es positivo porque está en el medio emergente, pero al final la distancia focal es la misma. Así que hemos trabajado bastante para probar que una luz se puede atacar con, una lente se puede atacar con luz por los dos lados, sin ningún problema, y da el mismo resultado, la misma distancia focal, aunque los radios sean diferentes, el módulo R1 con R2, etcétera, siempre da el mismo resultado y lo vamos a probar sobradamente. Y al final puse algo relativo a los signos de los radios
en los espejos. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué en los espejos? Ya terminamos con los espejos, es cierto, ya terminamos con los espejos. Cuando terminamos con los espejos esféricos y con todo el tema espejo, empezamos con refracción, refracción en dioptrio plano, dioptrio esférico, lente. ¿Por qué espejo? Porque quise hacer como finalmente las fórmulas de que se van a usar para la distancia imagen y objeto y distancia focal de una lente son las mismas que básicamente que la ley de los focos conjugados de Gauss de la lente es la misma fórmula de Descartes de los espejos. Como hay mucha similitud y la del aumento lateral es la misma también, y es prácticamente lo mismo, me pareció necesario enfatizar ese temita de los radios en los espejos y no confundir con lo que estamos viendo ahora, que son los radios en los dioptrios, ¿no? Y en los dioptrios hay refracción, porque la luz pasa de un medio transparente a otro medio transparente. En cambio, en los espejos hay reflexión. Son fenómenos distintos. Y la regla de los signos de los radios es exactamente opuesta. O sea, esto lo habíamos visto ya. Cuando la luz, supongamos que la luz la tengamos de nuevo incidiendo al espejo de izquierda a derecha. Bueno, llega al espejo cóncavo. Habíamos visto que el espejo cóncavo era convergente y por lo tanto el foco era real, la distancia focal era positiva y se ubicaba a la mitad del radio. Entonces era obvio que si F era positiva, la distancia focal, y se ubicaba a la mitad del radio, si usábamos la fórmula F igual a R sobre 2, R teníamos que tomarlo como positivo. Entonces pasa al revés. Recién acabamos de ver que en el dioptrio, cuando el dioptrio es cóncavo, el radio se toma como negativo. Bueno, en el espejo es exactamente al revés. En el espejo cóncavo, el radio lo tomamos como positivo, ¿no? Y viceversa con el espejo convexo. El espejo convexo sabemos que tiene una distancia focal negativa, debido a que es un foco virtual el que tiene. Eso ya lo hemos discutido. Este espejo convexo tiene focos virtuales, la distancia focal es negativa, y para seguir usando la misma fórmula F igual a R sobre 2, que de última no es una fórmula tan difícil, y por eso en ese momento no hicimos hincapié en este refinamiento teórico, digamos, pero la idea es que de una manera parecida a los dioptrios, en los espejos, se me ocurre seguir usando esta fórmula F igual a R sobre 2, tanto para el espejo cóncavo como para el convexo. Entonces es necesario poner que el radio en el espejo convexo sea negativo, para de esa manera que me quede R sobre 2 negativo y voy a tener el foco virtual como ocurría en los espejos convexos o divergentes. ¿Se ubican? Así que si repasan el espejo convergente, que es el que concentraba la luz en el foco real, o el espejo divergente, que es el que hacía diverger los rayos paralelos del Sol, concentrándolos supuestamente en un foco virtual, eso significaba distancia focal positiva en el espejo cóncavo y distancia focal negativa en el espejo convexo. Bueno, y relacionándolo un poco con lo que estamos diciendo ahora, que es mucho más interesante que esto, que es la de los dioptrios, la regla de los signos de los dioptrios y de las lentes, que no son más que dos dioptrios, es al revés. Lamentablemente quedó al revés. O sea, acá tengo radio positivo cuando la luz enfrenta un dioptrio convexo y radio negativo cuando la luz enfrenta un dioptrio cóncavo. En los espejos es al revés. Radio positivo, espejo cóncavo, radio negativo, espejo convexo. No sería tan importante acá, pero bueno, ese sería un último punto acerca de las convenciones de los signos de los radios, que se completa con la convención que hemos dicho de signos de las distancias, objeto, imagen y focal, que ya hemos discutido, y esas son las convenciones que vamos a utilizar en lentes y dioptrios esféricos, y de paso una repasadita así brevemente o relacionarlo con espejos.